y vamos a dar paso a la tercera de estas comunicaciones de la mañana de hoy, que lleva por título Aplicación del lenguaje de programación R al análisis de datos microclimáticos para la conservación preventiva. Es un trabajo realizado en equipo por Irene Ureña Herradón y Héctor Bolívar Sanz, del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Cuando queráis. Buenos días, Héctor y yo vamos a presentar nuestro estudio Aplicación del lenguaje de programación R al análisis de datos microclimáticos para conservación preventiva. Primero haremos un planteamiento de lo que ha sido el estudio, que el objetivo del mismo es un aprovechamiento máximo de los datos de humedad relativa y de temperatura que se obtiene a partir de los sensores que están asociados a los bienes culturales. Todo esto dentro del marco de la conservación preventiva. Para ello, lo que nosotros hemos diseñado ha sido un script que permita meter los datos brutos que se obtienen de estos sensores y que el script realice, en lenguaje de programación R, realice una serie de cálculos, gráficos, tablas, para hacer un análisis estadístico lo más adecuado posible de estos valores y poder finalmente tener un informe que ya hemos establecido el formato y demás, pues con todos los resultados de este análisis. Y finalmente pues comentaremos un poco qué ventajas y beneficios creemos que esto puede suponer, así como otros usos y ideas de futuro. Muy brevemente, dentro como ya sabéis, dentro del marco de la conservación preventiva, es muy interesante hacer un estudio de las condiciones microclimáticas que envuelven a los bienes culturales. Estas condiciones microclimáticas están relacionadas con el clima exterior, también pueden estar relacionadas con la afluencia de visitantes, de corrientes de aire, etc. Y muchas veces pues, se sitúan estos aparatos de medida, estos data loggers, estos sensores que van tomando con una frecuencia determinada datos de humedad relativa y de temperatura. El análisis de estos datos en muchas ocasiones puede ser realmente tedioso, pero sin embargo sí que es muy interesante. Más allá de ver algún valor extremo que pueda haber y que nos indique que pueda haber un cierto peligro, puede ser muy interesante hacer un análisis muy exhaustivo y además con la dimensión temporal que nos ofrece el que estas medidas sean con cierta frecuencia. Y a partir de estos datos, pues ya poder tomar las medidas de conservación preventiva adecuadas y poder invertir el tiempo en lo que es el análisis de estos resultados y no en elaborar todo lo que serían los estadísticos a partir de los datos de estos sensores. Esto sería pues una tabla del tipo que se puede obtener de los data loggers en las que se indica pues la fecha y la hora en la que toman la medición, así como los valores de los parámetros de humedad relativa y de temperatura. La frecuencia pues depende de cada aparato, puede ser diferente, pero suelen tomar medidas, por ejemplo, cada hora. Y si tomasen una medida cada hora, tanto de humedad relativa como de temperatura, la gran cantidad de datos que manejamos llegaría a ser de casi 9.000 pares de datos en un año, lo cual da una idea de la cantidad de datos que hay, que se siguen generando día a día cada vez más, y a partir de estos datos pues es necesario tener tablas, gráficos, para poder analizar adecuadamente qué está ocurriendo con estas condiciones microclimáticas. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos hecho ha sido hacer un script que dejaremos disponible pues, para la gente que esté interesada en utilizarlo y que mediante el lenguaje de programación R, que es un lenguaje que además, bueno, el software es gratuito, se puede descargar fácilmente, pues hemos elaborado todas las instrucciones para que se haga un análisis completo de estos datos que nosotros metemos como input. Esto sería un pantallazo de lo que es RStudio, que es una aplicación que permite trabajar con R de una forma visualmente más agradable, ya que tiene varias ventanas en las que se puede ver las tablas input que metemos, así como los resultados, tiene una ventana de ayuda, vamos viendo la consola, así como nuestro propio script y demás. Bueno, el script en R además tiene la ventaja de que es fácilmente modificable. Nosotros hemos diseñado todos los estadísticos que queremos que se vayan analizando, así como el propio diseño del informe, pero todo esto es lógicamente modificable. Tiene dos partes, una en blanco que indica lo que es el documento en sí que se va a generar y por otro lado toda la cantidad de datos que va calculando, de forma que nosotros cargaríamos una serie de librerías que son como programas con los que R va a trabajar, metemos nuestros datos del sensor y en unos pocos minutos vamos a obtener el informe. El script va a realizar una serie de estadísticos, tablas y demás que se podrían además extraer individualmente o ya aparecer en este informe que ahora os va a enseñar Héctor cómo sería
usando unos datos ficticios como ejemplo, además muy extremos para ver qué forma tiene. De forma así muy rápida, porque no vamos a contar aquí cómo funciona el script, que sería muy aburrido, lo que hace el script es que metemos estos datos en formato CSV que obtenemos a partir del data logger, es decir, una tabla con muchos datos. El script los lee y va generando una serie de subtablas, pues con los datos por años, los datos por meses, por días, etcétera, y va haciendo sus cálculos de las oscilaciones diarias, las mínimas diarias, las máximas mensuales, etcétera. Esto, básicamente, la finalidad que tiene es automatizar el proceso y ahorrar tiempo que se va a poder invertir pues, en el análisis per se de los resultados. Para ilustrar un pequeño ejemplo de unos cálculos que suelen ser bastante laboriosos y que aquí estarían pues, ya automatizados, sería el cálculo de las temperaturas o humedad relativa máximas diarias o máximas mensuales. El script lo que haría sería el cálculo del número de días únicos, crearía una matriz con tantas filas como días únicos haya, nombraría cada fila como cada uno de los días y finalmente crearía un bucle que calcule para cada día el dato máximo de temperatura y de humedad relativa y lo anotaría en la matriz nueva. Y a partir de estos resultados que va obteniendo, nosotros ya podemos sacar o bien gráficos, o bien resultados en formato texto, o bien tablas. Y a continuación, pues Héctor va a presentar lo que sería, como hemos dicho, la salida que obtendríamos de nuestro script tal cual, usando pues unos datos X. Sí, bueno, pues aquí pasamos a presentar un poco cómo sería este informe, a modo de ejemplo y con estos datos ficticios artificiales. En primer lugar, vemos que aparece una cabecera en la que se ve la autoría y la fecha en la que se genera el informe. Luego, el siguiente bloque serían los datos propios del sensor, aparece la fecha de inicio, de fin, el número de datos tomados, la existencia de errores, la cantidad de errores, el número de días totales, etc. Luego, el siguiente bloque aparecería un análisis global con el conjunto de los datos, incluyendo su media, la desviación estándar, la mínimos, máximos, el rango y percentiles. Posteriormente, se nos mostraría un gráfico que recoge en el conjunto de los datos de la evolución temporal de humedad relativa y temperatura, que se ha elaborado a modo de línea de puntos que permite ver un poco la dispersión de estos valores y luego además incluye una línea de promedio que nos marca bueno, la tendencia de estos valores. Aquí sería algo más de un año y unos meses, un año y 4 meses. Se pueden ver ahí bastante bien las oscilaciones. Luego aparecerían otros gráficos como histogramas, que son muy interesantes para poder ver la forma de la distribución. Diagramas de cajas, que son muy buenos porque permiten visualizar también los cuartiles, la mediana o la existencia de valores extremos y dónde están situados estos valores extremos. Y luego pasaríamos a encontrar un bloque con las oscilaciones globales, que tendría un resultado en modo texto de la oscilación máxima diaria y oscilación máxima horaria, dándonos de cuánto es esa oscilación, tanto para humedad relativa como para temperatura, y en qué día y hora se da esa oscilación máxima diaria y horaria. Además, aparecen también unos diagramas de caja que creemos que son muy interesantes para poder ver cómo son la distribución de estas oscilaciones máximas diarias y horarias. Y como se ha mencionado antes, R trabaja muy bien haciendo subtablas. Nosotros hacemos un análisis según años naturales en el que presentamos bueno, pues, los mismos análisis estadísticos que se representan con los datos globales, la media, la mediana, desviación estándar, mínimos, máximos y oscilaciones rango, oscilaciones absolutas o el rango, tanto para humedad relativa como para temperatura y para cada uno de los años naturales. De igual modo que hacemos esta presentación por años naturales, podemos hacer la presentación por meses. Y en esta tabla de ejemplo podemos ver, bueno, pues volvemos a ver los mismos estadísticos que hemos visto antes,
esta vez para cada uno de los meses, comenzando, por ejemplo, en la primera fila, aparecería en noviembre de 2011, noviembre de 2018, diciembre de 2018, enero de 2019, etcétera, así viendo todos los meses que tenemos en nuestros datos. Posteriormente, después de esta tabla de análisis mensual, aparecen las gráficas de los meses que nos ofrecen una mejor visualización respecto a la gráfica global de evolución temporal de humedad relativa y temperatura. Se ven aquí, por ejemplo, se pueden visualizar las oscilaciones diarias y, bueno, se presentan como archivos individuales, imágenes individuales que son muy fáciles de integrar en otro documento, etcétera, que sea de interés. Y se presentaría un archivo individual por cada uno de los meses. También aparecería posteriormente una tabla de oscilaciones diarias y horarias, oscilaciones máximas diarias y horarias para humedad relativa y temperatura. Y, bueno, pues mostraría la media de la oscilación diaria, los máximos de esa oscilación diaria y las fechas. Y en la siguiente tabla veríamos la fecha y la hora en la que se dan esas oscilaciones máximas. Y además, esto creemos que es interesante porque estas tablas es uno de esos cálculos más largos y complicados que pueden resultar bastante tediosos a la hora de hacerlos y a la hora de recogerlos. También presentarían el script presentaría en este informe un análisis estacional que consiste en promediar los valores de los 30 o 31 días de cada uno de cada mes. Bueno, y cada mes sería tomando enero como referencia para un día promedio de invierno, abril para un día promedio de primavera, julio para un día de verano y octubre para un día de otoño. Bueno, esto calcula un promedio de cada uno de estos 30 valores para cada una de las horas, las 12 de la medianoche, etcétera, y lo representa en estos gráficos que nos permiten tener una idea de cómo sería un día normal o un día modelo de cada una de estas estaciones. Un poco lo que hemos hecho es, bueno, este sería un poco lo que aparecería en el informe, y lo que hemos hecho es seguir la guía del manual de seguimiento y control de condiciones ambientales del IPC, y porque creemos, bueno, que es muy fácil poder tener toda esta información que se genera en unos pocos minutos de una manera muy visual y muy disponible para poder realizar estos estudios ya en profundidad. También queríamos comentar que ventajas y beneficios pensamos que tiene utilizar un script a la hora de hacer este tipo de análisis. En primer lugar, al automatizar el cálculo, pues nos permite dedicar más tiempo a la interpretación de resultados y no a estar generando estos resultados o estar repitiendo cálculos que a lo mejor son innecesarios. Bueno, además, al ser un script que hace muy rápido estos análisis, nos permite hacer los análisis con mayor frecuencia. Si se van incrementando la cantidad de datos en estos dataloggers, podemos volver a correr el script simplemente y volver a generarnos todos los estudios, todos los gráficos, todos los estadísticos con los datos nuevos de un mes o de un año o de lo que tengamos de nuevo en nuestro datalogger. Esto, además, creemos que es un mejor aprovechamiento de los recursos, en este caso los dataloggers. Es una forma de sacarles más rendimiento a estos aparatos. Por otro lado, como hemos hecho un modelo de informe en el que los gráficos son más o menos homogéneos, creemos que esto puede facilitar la comparación si dos instituciones emplean este script para realizar los gráficos, para realizar informes, pues facilita que se pueda realizar una comparación de estos gráficos, etc. Por otro lado, el script es muy interesante porque tiene una gran adaptabilidad tanto estética
en la forma, en el diseño, en el tipo de letra, cómo queremos que aparezca ese informe, como en las funciones, el análisis que queremos que haga, las operaciones que deseamos que se hagan a los datos, si queremos añadir algún análisis o si por el contrario creemos que nuestro bien cultural necesita menos análisis, pues se pueden eliminar y no pasa nada. Y luego además es software libre, como os ha comentado, que además funciona muy bien en equipos antiguos, equipos con recursos limitados y para muchas instituciones esto puede ser algo muy, muy positivo. Bueno, pues porque es una forma de no tener que dedicar un equipo nuevo o parte del presupuesto a comprar un equipo nuevo y se pueden reutilizar equipos que estén disponibles en las instituciones. Bueno, no lo hemos comentado, pero el informe se genera en formato HTML y las imágenes aparecen todas en archivos de imagen sueltos, que además pues eso, son reutilizables tanto por el formato del informe como por el formato de la imagen. Y se pueden integrar muy fácilmente en cualquier otro tipo de informe que se desea hacer, se desea generar. Y por último, pues se nos ocurría, queríamos hacer proponer algunos otros usos que se puedan hacer o bien con este script o con scripts similares. Bueno, creemos que puede ser muy interesante poder realizar estudios mediante script con múltiples sensores para hacer una correlación entre sensores. También sería muy interesante poder analizar datos de contaminantes, de iluminación. Por ejemplo, a este script de condiciones microclimáticas, pensamos que puede ser interesante integrarlo con información de número de visitantes de una institución o con los horarios de apertura al público, por ejemplo. Y bueno, y luego además, pues al ser un script que funciona en un programa muy utilizado para cálculo matemático, pues podemos hacer otras comparaciones, bueno, un poco casi a la libertad de la imaginación. Y incluso llegar a generar mapas si combinamos las salidas con un sistema de información geográfica. Bueno, eso ya queda un poco para el futuro. Y esto sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y por habernos permitido presentarlo aquí en el Congreso. Gracias.